Vamos a orar y vamos a iniciar. Bueno, Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí todos reunidos, personas, Señor, de diferentes países, con el único propósito de poder profundizar y leer tu escritura. Gracias, Señor, por todos los que estamos acá. Permítenos, Señor, tener un entendimiento claro de esta porción de la escritura que vamos a leer y te pedimos, Señor, para que seas tú dirigiéndonos y guiándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo. Como les dije, vamos a iniciar con Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, yo les digo, yo aquí soy muy abierto con muchos temas, y yo les voy a decir, yo por mucho tiempo como he llamado Romanos capítulo 9. Yo siempre he dicho que Romanos capítulo 9 es el descalabradero de las personas que no creen en la elección incondicional de Dios. ¿Sí? Y entonces, por eso la importancia de que leamos Romanos 9, porque Romanos 9 es vital para ciertas líneas protestantes, casi que tocaría quitar Romanos 9 de la Biblia. Como decía Charles Spurgeon, hay muchas personas que no están de acuerdo con la predestinación, pero jamás la podrán quitar de la Biblia. Entonces vamos a leer los dos primeros versículos, la elección de Israel, y vamos a seguir profundizando. Entonces, vamos a profundizar sobre estos dos primeros. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es importante aquí que entendamos con respecto a esto, de los que venimos bastante tiempo estudiando Romanos así progresivamente, estar dentro del contexto con respecto a la tristeza que tenía Pablo y angustia con lo que tiene que ver con el pueblo judío. Recordemos que Pablo era un judío, no obstante, algo que Pablo pensaría era que cuando el Mesías llegara, ¿cierto? Realmente la respuesta que tuviera el pueblo judío tendría que haber sido mayoritaria. Pero algo que Pablo da aquí a entender, y también que lo conocemos nosotros, es que la mayoría de los judíos casi que se opusieron tanto al Mesías y se empezaban a oponer a la iglesia. Solamente algunos de aquellos israelitas que están en la generación de nuestro Señor Jesús y en la generación de los apóstoles empezaron a tener entendimiento de la relación, o mejor dicho, entendimiento de la parte mesiánica de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí la tristeza de toda esta parte con la cual inicia Pablo a hablar es eso, que él tenía una tristeza, que él tenía, digámoslo así, un dolor por cuanto él veía que gran número de los israelitas, en lugar de estar de acuerdo con Jesús, en lugar de haber entendido la venida del Mesías, antes, al contrario, presentaba era una oposición. Recordemos que vino un juicio sobre el pueblo judío por causa de rechazar a su Mesías. Sabemos que en el año 70 Tito vino y destruyó Jerusalén y destruyó el templo, porque esa generación tenía que ser juzgada por cuanto esa generación rechazó por completo al Mesías. Entonces no solamente era una tristeza de Pablo como judío, yo imagino que también de todos los apóstoles, al ver que los judíos, en lugar de aceptar el evangelio, estaban en una oposición constante a él. Ahí vamos avanzando. ¿Alguien tiene algo para decir sobre estos dos versículos? Si quiere hacer un aporte. La idea es, como yo les digo, que sea algo dinámico, donde todos podamos aportar. A ver, los antiguos, ahí sí no hablan. ¿Qué podemos decir de estos dos versículos acerca de la tristeza y el continuo dolor en el corazón de Pablo? ¿Tiene algo para decir? Vamos avanzando. Listo, entonces vamos a ir avanzando y ahí poco a poco vamos profundizando. También les iba a decir que nosotros aquí vamos leyendo algunos comentarios de escritores. Por ejemplo, por lo general estamos leyendo de Calvino y de Hendriksen, ¿cierto? Y hacemos comentarios de acuerdo a lo que ellos hicieron con respecto a estos versículos. Por ejemplo, Calvino con respecto a este versículo dice: si la perdición de los judíos ha entristecido tanto a San Pablo, ¿cierto? A Pablo, aun cuando supiera que obedecía a la voluntad y determinación de Dios, tal cosa nos dice que la obediencia a la providencia divina no impide que gimamos ante la ruina de los perversos y réprobos. Aquí qué debemos entender. Como hemos explicado, hay algo que llama la doctrina del remanente. Sabemos que dentro del pueblo judío no todos los israelitas eran salvos. Eso era una creencia que tenían en el tiempo de Pablo, y por eso Pablo constantemente lo habla en Romanos y en otras cartas, porque ellos creían que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, que por el solo hecho de pertenecer a Israel,
ya eran salvos, o por el solo hecho de haberse circuncidado, ya eran salvos. Y son temas que Pablo empieza a tocar en diferentes lugares. Recordemos que aún dentro de los israelitas, solamente un remanente de los judíos fue salvo a lo largo de la historia. No todos los judíos fueron salvos. Muchos judíos fueron directamente al infierno y algunos de ellos fueron salvos. Aquí Pablo, lo que también nos está mostrando y da a entender en Romanos capítulo 9, es que Dios todavía sigue eligiendo personas, y después de la muerte de nuestro Señor Jesús, que sabemos que con la muerte de nuestro Señor Jesús y la resurrección se permitió la predicación del evangelio a todas las naciones. Por tal motivo solamente serían salvos aquellas personas que Dios eligiera a las naciones, y aún seguiría eligiendo personas como se lo hizo en el pasado dentro del pueblo judío. Pero a pesar de eso, que nosotros entendamos que hay personas que son elegidas y personas que no son elegidas, sabemos que también gemimos, y es un dolor que tenemos en nosotros por ver que esas personas no llegan al evangelio. Ese es el dolor que presentaba Pablo. Dice, puede existir en un solo corazón estos dos sentimientos, que mirando hacia Dios no se sienta pena porque parezcan aquellos que Dios ha querido destruir, y por otra parte que mirando hacia lo humano se sienta compasión por sus maldades. Se engañan pues quienes exigen de los creyentes, para no contradecir la ordenanza divina, que se despojen de todo sentimiento de compasión y dolor, y es que nosotros tenemos que tener compasión por las personas que no han llegado a los pies de Cristo. Es importante que yo sé que muchos de los que están acá no tienen de pronto relación con la doctrina de la elección incondicional, pero es algo en lo cual vamos a profundizar, y es importante que vayamos profundizando, y si tienen dudas, lo pueden también manifestar. Aportes, preguntas, para ir avanzando. Gustavo, Jorge, Sebastián, Ariana, los antiguos. Si tiene algo para decir con respecto a esto, Gustavo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Y nada, un saludo para todos y bienvenidos a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. No, realmente yo tengo que decir que, bueno, uno es el estudio que yo hago para los días jueves, y otra cosa es mi lectura personal de la Biblia, y justamente voy pasando por esto y me quedé en Romanos 9, 10 y 11. Y eso lo estoy repitiendo y me quedé en un círculo, analizando y mirando, y claramente Dios habla acerca de que no todo el pueblo de Israel es salvo. Es decir, en algún momento de los pasajes habla de que todo Israel será salvo, pero yo asumo que ese todo Israel será salvo, es decir, todos los escogidos del pueblo de Israel, todos los que él ha elegido de forma, ¿qué digo yo? De forma anterior pues, a todo lo creado, es decir, los que Dios ya ha elegido, Dios ya los conoció de antemano, antes de la fundación del mundo. Igual pasa con los judíos. Entonces, asumo yo que todo este pueblo de Israel, salvo del cual dice las escrituras que todos han sido salvos, habla de este mismo pueblo judío, y que hacen parte exactamente de lo que usted dice, un remanente, ¿cierto? Sí, Es que es un igual hay remanente. dos posiciones con respecto a ese versículo que es más adelante. Sí, Por claro. ejemplo, cuando uno estudia el punto de vista escatológico de Sugel Michelén habla con respecto a ese versículo que lo vamos a ver más adelante, que dice que todo Israel será salvo. Está hablando también de todo el pueblo de Dios. No obstante, también hay otras posiciones históricas cuando dice que todo Israel será salvo, dice que será salvo solamente un remanente de los que de esa generación que van a recibir al Mesías cuando él venga. Y hay otra parte que dice, otra posición que dice que va a haber un avivamiento tan grande en diferentes naciones del mundo, y también va a suceder con Israel, que gran parte del pueblo judío va casi a convertirse cuando el Señor Jesús venga, ¿cierto? Pero igual vamos a ir progresivamente para ir comprendiendo la conclusión, que ese es un versículo está mucho más adelante, pero viene desencadenándose al estudiar progresivamente estos versículos de los cuales estamos profundizando. ¿Listo? Así es. Sí, Listo. Entonces claro. vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces aquí lo que nos está mostrando es que Pablo tenía
una angustia y un dolor por aquellas personas que eran judíos, en el cual, a pesar de que se les predicara el Evangelio, no tenían una comprensión del Mesías y no tenían una comprensión de Cristo como su Salvador. Y para Pablo, él mismo hace esta declaración que podría ser muy contradictoria, que dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Sí, sabemos que el anatema es caer bajo maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son según mis parientes, según la carne. Mejor dicho, el deseo de Pablo era, dice a mí, como diciendo, a mí me gustaría que ellos tuvieran el entendimiento tan claro de que Jesús es el Mesías esperado, a pesar de que ellos no lo vieran, y preferiría yo ser entregado por ellos para que ellos comprendieran que Jesús es el Mesías que estaban esperando y que ellos no lo veían así, a pesar de que hay evidencias claras. Por eso es que Pablo más adelante dice que pareciera como si estuvieran embotados y no comprendieran la realidad espiritual de Jesús. Y entonces se enfoca que era según los israelitas, y es importante comprender esto, que en muchas ocasiones lo hemos dicho, y es que sabemos que las naciones, los gentiles, nosotros como gentiles, hemos sido enriquecidos por los judíos, hemos sido enriquecidos por los israelitas, porque de Israel viene la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Nosotros venimos a ser parte del pueblo que Dios ha elegido. Sabemos que de Israel viene toda la parte que viene, que Dios ha prometido. Nosotros también hacemos parte de los pactos. Sí, nosotros también hacemos parte de las promesas, nosotros también hacemos parte de todo aquello que promulgó la ley, y ese pacto de gracia que se ha predicado desde Génesis es algo que nosotros también somos parte. Entonces, diciendo Pablo lo siguiente, teniendo presente que de Israel es donde viene todo, donde también se escribió la palabra, donde vino nuestro Señor Jesús también, como dicen otros evangelios, ellos deberían ser los primeros que vinieran al Mesías y que vinieran a nuestro Señor Jesús, pero dice, pero no es así. Ese era el dolor de Pablo. ¿Quién más tiene algo para decir? Ariana dice que la doctrina de la elección es una de las más difíciles de comprender. Claro que sí. Y de hecho, muchas personas que vienen del carismatismo y llegan a iglesias reformadas, por lo general, la parte de la elección incondicional es lo más complicado y que a veces cuesta mucho, mucho entender, pero para eso la palabra es muy clara. ¿Alguien tiene que decir algo sobre estos versículos? Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Sebastián, ¿cómo vamos? Todo bien, hermano, aquí en la cuarentena, encerrado. Pero bueno, está Bueno, muy bien. sí, estudiando, pero creo que, o sea, pienso que la dureza de Israel, principalmente creo que es como un juicio que igual, aparte, digamos, de la destrucción del segundo templo, es en parte un juicio que Dios ha aplicado, y ahí hablamos igual, ¿no? De la teología del reemplazo, donde ahora es la iglesia eh, quien es a la que se van a cumplir todas las promesas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Creo que es como Hay que tener una cuidado, hay parte que del tener juicio. cuidado con la teología del reemplazo. Igual ya le explico, sí. Sí, pero bueno, lo que creo que es más que todo como igual, ciertamente un juicio, no solamente en el templo, sino en la incredulidad que ellos presentan, ¿no? En su necedad misma de no aceptarlo siendo parte de su pueblo. Es importante comprender, por ejemplo, Sebastián tocó un punto, ¿cierto? Muy claro, y es con respecto a algo que se está viviendo hoy en día, ¿cierto? Yo sé que hay muchos cristianos que están de acuerdo con esa parte de la teología del reemplazo, donde dicen que la iglesia vino a reemplazar a Israel, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo les he explicado, por ejemplo, los que están conmigo en el estudio de teología sistemática, cuando entramos a hablar sobre la teología pactual o el federalismo bautista, damos a entender lo siguiente, ¿cierto? Hay un punto histórico que hablan de la parte del reemplazo y vienen a hablar que la iglesia reemplazó a Israel, ¿cierto? Y hay otro punto extremo que es el dispensacionalismo, que ustedes saben que la mayoría de las iglesias en Latinoamérica son dispensacionalistas, que ahí sí hacen una división completa entre la iglesia e Israel, y ellos constantemente están diciendo que Dios tiene un plan para la iglesia diferente a un plan que tiene para Israel. Yo estoy más de acuerdo con la posición bautista histórica,
¿sí? Que a pesar de que la iglesia e Israel no es lo mismo, Dios no tiene un plan dividido para los dos, sino que Dios está formando un pueblo, tanto en el Antiguo Testamento para Israel y ahora en el Nuevo Testamento para la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, los presbiterianos tienden a ir mucho de que casi a la parte del reemplazo, ¿cierto? Los carismáticos tienden a ir mucho al dispensacionalismo. Pero cuando uno empieza a estudiar históricamente la teología pactual bautista, sabemos que no nos podemos ir a ninguno de esos dos extremos. ¿Sí? Sabemos que Israel no la iglesia no es Israel. No obstante, Dios no tiene un plan apartado para la iglesia y para Israel. Dios está formando un pueblo tanto de Israel como de la iglesia. Es un punto intermedio que tenemos los bautistas. Ustedes saben que nosotros, yo soy bautista, ¿cierto? Diferente a estos dos extremos que es el dispensacionalismo y la teoría del reemplazo. ¿Listo? Es importante que lo tengamos ahí presente. Por ejemplo, Ariana hace una pregunta muy de acuerdo a esto. Dice, ¿qué contestaría a un dispensacionalista que trae el ejemplo del olivo y que nosotros somos las ramas? ¿Cierto? Es importante entender que ya me están como metiendo por puntos más complicados. Es importante comprender esto, y ya después de que yo diga esto, ustedes van a entender la escatología que yo sigo. Cuando Jesús estaba hablando con respecto a que estuvieran presente el olivo, a que estuvieran madurando, le estaba hablando era a esa generación. Cuando uno lee Mateo 24, recordemos que habían unas señales para el juicio que iba a venir sobre Israel en el año 70 al destruir el templo y al destruir a Jerusalén. Eso era que ellos tendrían un montón de señales que les haría ver que ya pronto estaba ese juicio contra Israel y contra el templo. Sí, era esa generación. Muchos de los dispensacionalistas son los que dicen que cuando hablan de esa generación es una generación futura, pero es que ya todo se les cae. Yo les había hablado acerca de lo que una vez dijo David Diamond con respecto de que después de la fundación de Israel del 1948 tendría que pasar una generación y cada generación dura 70 años y entonces el Señor Jesús tendría que venir antes de 70 años y ya llevamos más de 70 años de la fundación de Israel. Cuando habla de esa generación, era de esa generación que iba a vivir todo lo que iba a pasar con Israel y con el templo, y para eso sí, se tenían señales, y una de las señales era que así como ellos debían madurar a un olivo, ya sabía que era tiempo de la cosecha, ellos también tendrían un montón de señales y estarían entendidos para comprender que ya el juicio sobre Israel y Jerusalén, que iba a llegar en el año 70, estaba cerca. ¿Listo? Entonces eso hay que comprenderlo. Son posturas escatológicas, ¿sí? Por ejemplo, con la congregación estamos haciendo un estudio, aquí hay algunos hermanos de la congregación, un estudio de las tres posturas escatológicas más históricas. Los días miércoles, entonces estamos estudiando Apocalipsis mirándolo desde la postura premilenialista, postmilenialista y amilenialista con el fin de comprender todos estos temas. ¿Listo? Entonces sigamos avanzando con respecto a estos versículos. Dice, esta afirmación desearía que fuera separado de Cristo es tanto más notable porque proviene del corazón y de los labios del mismo hombre, para quien la imposibilidad de ser separado de Cristo significa tanto como lo demostraban en el capítulo 8, versículos 38 y 39. Dando a entender esto, cuando sabemos que cuando hay un versículo que dice que nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo visible, ni lo invisible, mejor dicho, nada creado, está hablando también de la elección. ¿Sí? Y que cuando Dios inicia una obra, Dios no deja obras incompletas que lamentablemente son posiciones arminianas. Y llevan a decir como que Dios inició, bueno, él ya perdió la salvación. Lo que Dios decidió iniciar, él lo va a finalizar. Y entonces algo que Pablo está dando aquí a entender, que lo que Dios decidió amar, ¿quién lo podrá separar del amor de Dios? Nadie. ¿Sí? Es como si él dijera, desearía ser separado de Cristo por amor a otros, si esto fuera posible. Pero Pablo sabía que él era un elegido y que aparte tenía un llamado apostólico y para él eso era imposible. Si Dios nos ha elegido y Dios tiene un propósito para nosotros, nadie nos podrá separar del amor de Dios, es algo imposible. Dice, pero me doy cuenta que es imposible, lo que en cierto sentido aumenta mi pesar. ¿Por qué? Porque hay que entender aquí lo que hablábamos ahorita. Ariana decía que una de las doctrinas más complicadas de entender es el tema de la predestinación y la elección incondicional.
¿sí? Este es claramente, dice, el lenguaje de un creyente. La persona que es indiferente a los que perecen puede muy bien preguntarse si es creyente. A nosotros al menos debe dar dolor de las personas que no llegan al Evangelio, las personas que no comprenden el Evangelio, pero también tenemos que estar centrados en la soberanía divina, que nosotros tenemos que predicarles a todos, pero solamente aquellos que Dios ha elegido son aquellas personas que van a tener comprensión de la Escritura y de la palabra. Y ahorita explico más claro este tema. Preguntas que tengan ahí, algo que quieran decir con respecto a esto, algo que quieran aportar o algo que quieran añadirle o algo que quieran preguntar. Carlos, Gustavo. ¿saben que estoy meditando a partir de lo que usted dice acerca de Pablo? Realmente Pablo vive lo que Jesús en algún momento decía que no solamente oráramos por nuestros amigos, que debíamos orar por nuestros enemigos, porque pues qué mérito tenía que nosotros devolviéramos bien por bien. Estoy simplemente parafraseando, porque claramente Pablo había sido llamado a los gentiles después de haber sido rechazado o haber sido rechazado su mensaje por los judíos, ¿cierto? Y que aún los mismos judíos le persiguieran por causa del evangelio. Y aún así él experimentaba el dolor por el pueblo que en algún momento había rechazado el mensaje que él llevaba. Así es. Si alguien más quiere decir algo, no les dé pena. Pueden participar. Bueno, Si tienen aquí, preguntas. Ahora, manita, ¿usted dónde es? buenas tardes. Yo soy de aquí de México, desde Cuernavaca, Morelos. Ajá. ¿Y asiste a qué iglesia, hermana? Yo los voy conociendo ahí poco a poco. Estoy en Logos, Iglesia Cristiana Reformada, Bien, con el bien. pastor Abraham Tabales. Listo. Bien. Ajá. Bueno, realmente yo pienso que si Dios no eligiera, no tendría esa soberanía. Dios es soberano. Entonces, Él puede elegir desde antes de que uno nazca. Entonces, eso no lo podemos discutir, así como hay muchas cosas que Él puede revelarnos en cada misterio de la Biblia, también Él puede guardarse si Él quiere decidir o no quiere decidir, porque Él es soberano, ¿no? Así es. Muy bien, hermanito. Como yo les había dicho, todo este capítulo va a hablar sobre la elección, entonces por tal motivo es importante que nos vayamos adentrando en el tema de la elección, porque si no, nos vamos a confundir. Como yo les he dicho, la mayoría de los protestantes en Latinoamérica son de líneas arminianas, por tal motivo para ellos casi este Romanos capítulo 9 tocaría quitarlo. Y es importante entender, si Dios no decidiera salvar a nadie, si Dios no decidiera elegir a nadie, igual seguiría siendo justo, porque todos merecemos el infierno, todos merecemos la muerte eterna. ¿Sí? Si Dios no decidiera salvar a nadie, igual seguiría siendo justo, pero Dios en su gracia decidió elegir a algunas personas de toda la historia de la humanidad de acuerdo con el propósito que Él tenía. Es muy orgulloso decir que yo soy el que elijo a Dios. Ese es el problema de los arminianos, el problema de la mayoría de las religiones en este mundo. Es muy orgulloso decir que yo soy el que elijo a Dios, decir que yo fui el que escogí por Dios. El hombre no es capaz de escoger por Dios, es Dios quien elige al hombre. Charles Spurgeon decía, si a mí Dios no me hubiera buscado, yo jamás lo hubiera buscado a él. Decir que yo tengo la capacidad de buscar a Dios es un gran error, porque la Biblia es clara, nadie busca a Dios. ¿Sí? Y yo al final les voy a hacer un gráfico, de acuerdo, un gráfico que es importante que comprendamos, que lo enseño en los cursos de teología sistemática para que podamos comprender este tema y pueda ser mucho más claro en el tema que vamos a hablar a continuación. Listo, entonces continuemos. Versículos 5 y 6 dice, hablando que de Israel, nosotros de Israel somos enriquecidos, nosotros como gentiles, la mayoría de nosotros en Latinoamérica, ¿sí? Unos en Estados Unidos, nosotros vivimos muchos kilómetros apartados de Israel, pero por causa de todo el plan que Dios tuvo con Israel, somos enriquecidos. ¿Sí? Sabemos que del pueblo israelita son como venían las promesas, la ley, los patriarcas, ¿cierto? Aquí dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. O sea, dando a entender que de Israel vino todo el plan de Dios y por tal motivo los judíos tendrían que responder, pero no fue así. Es más, estaban respondiendo de una forma mayor los gentiles a pesar de los judíos. Uno cuando lee el libro de Hechos se da cuenta que las iglesias gentiles estaban creciendo bastante, mientras que los judíos estaban presentando una gran oposición al evangelio. Y eso era lo que más le dolía a Pablo,
que mientras las iglesias gentiles crecían y abundaban y el evangelio se estaba por todo el imperio romano, estaba creciendo, las iglesias gentiles estaban creciendo y Dios estaba permitiendo que las personas comprendieran el evangelio, que se arrepintieran, que fueran personas que amaran la palabra, los judíos se mostraban toscos y cerrados a la comprensión del evangelio. Pero él también sabía que eso también era algo que Dios estaba permitiendo. Entonces sigue diciendo acá, y aquí entonces Pablo dice, a pesar de eso, a pesar de que en el pueblo judío Dios tenía un plan y por el pueblo y por la historia de Israel, todos los pactos, la ley, nuestro Señor Jesús, las promesas, la palabra viene de los israelitas, no quiere decir que la palabra haya fallado, porque muchos podrían decir, entonces la palabra falló. No se supone que Dios quería formar un pueblo, no se supone que Dios quería salvar a los israelitas, y entonces aquí empieza a escribir, a hacer como la interpretación de este texto, y dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, y aquí es claro, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se acuerdan con los que yo les dije hace poco del remanente? No todo el descendientes de Abraham, no todo el que se circuncidaba, no todo el que hacía toda la parte ceremonial era un verdadero israelita. Muchos israelitas iban directamente al infierno. ¿Sí? Entendamos, por ejemplo, en los tiempos de apostasía más grandes que vivió el pueblo de Israel, en el tiempo de Elías, cuando ya casi todas las personas están entregando a la idolatría a Baal, Elías creyó que él era el único que estaba, que no había más, que él era el único que estaba creyendo en Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Yo me he reservado 7,000 personas que no se doblan y ni se inclinan ante Baal. Y también está hablando de la elección. De hecho, vemos que más adelante también se menciona esa parte, es la elección de Dios. Y aquí Pablo está diciendo muy claro que dentro del pueblo judío o del pueblo de Israel, Dios había elegido personas que él había salvado. Recordemos que la salvación siempre ha sido igual. La salvación nunca ha sido diferente. La salvación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ha sido igual, por fe, por gracia y por Cristo. Solamente que en el Antiguo Testamento estaba solamente centrado en el pueblo judío. Recordemos que la salvación va muy vinculada a la palabra. La salvación solamente estaba por el pueblo judío en el Antiguo Testamento y solamente dentro del pueblo de Israel eran algunas personas salvos, mientras alrededor del mundo millones y millones de personas iban directamente al infierno. Solamente había salvación dentro del pueblo judío. Nunca existió la salvación por obras, nunca existió la salvación fuera de la promesa de Dios. Antes de la venida de Jesús solamente existía salvación dentro del pueblo judío y de hecho solamente dentro de ellos algunos eran salvos. Después de que nuestro Señor Jesús vino, ahora sí se predicaba el evangelio a las naciones y empezaron de alguna forma Dios permitió que diferentes personas fueran salvas de las naciones, pero eso hay que entenderlo. Nunca ha existido una persona se ha salvado por obras. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a estos versículos? Preguntas, dudas, lo que quieran decir, lo pueden decir. Pastor, yo tengo una pregunta. Digamos, Dios, digamos, elige a una persona y esa persona que hace solamente es el arrepentimiento lo que tiene. ¿Cómo así? O sea, digamos, Dios elige a la persona, ¿sí? Y o sea, como Dios lo elige a uno, entonces uno lo único que tiene es arrepentimiento, ¿sí? ¿O qué hace uno? O sea, lo que uno hace. ¿Sí me hago entender? No. Hay que entender lo siguiente. Recordemos que la salvación es 100% de Dios. Nosotros no colocamos ni el 0.0001%. La salvación es completa de Dios, ni tampoco la salvación es una cooperación del hombre con Dios, como hay veces lo quieren manifestar los arminianos. No, la salvación es completa de Dios. Ahora, recordemos que hay un orden de la salvación, algo que se llama el ordo salutis. Hay un orden de la salvación. Recordemos que somos elegidos antes de la fundación del mundo, pero como fuimos predestinados, también somos llamados. En algún momento providencialmente de la historia de la humanidad o la historia de nuestras vidas, Dios nos va a llamar por medio de su palabra. Puede ser siendo adolescentes,
siendo jóvenes, siendo adulto, siendo ya viejo, ¿cierto? Es la providencia de Dios que somos llamados por medio de la palabra. Cuando somos llamados por medio de la palabra, sabemos que hay algo que llama la regeneración, somos regenerados. Y cuando hablamos de regeneración, estamos diciendo que nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo quiere decir que nosotros tenemos nuevas inclinaciones ante Dios. Sabemos que ya no somos dominados por el pecado, ahora tenemos nuevas inclinaciones. Y esa regeneración lo que me lleva a mí es a la conversión. Cuando hablamos de la conversión, estamos hablando tanto de arrepentimiento como de fe. Recordemos que tanto el arrepentimiento como la fe es un don de Dios. Yo no produzco fe y yo no produzco arrepentimiento. Es Dios que me permite a mí arrepentirme. Y la fe no es un poder interno. La fe es un don de Dios, la fe salvadora. Ahora, yo como tengo fe, y Dios me dio esa fe para creer en las promesas de Dios, sabemos que por medio de la fe, la Biblia dice que yo soy justificado por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy declarado legalmente justo, y por ser declarado legalmente justo por medio de la fe, la Biblia es muy clara, yo fui justificado por medio de la fe. Ahora, ser justificado y estar en la posición correcta, ahora soy adoptado. Y soy adoptado por medio, ¿cierto?, de que ya todo ese proceso de justificación y todo eso vino sobre mí. Por tal motivo, la consecuencia de la regeneración es que yo vivo una vida de santificación. Yo no soy santo por mi propia fuerza. Yo empiezo a vivir una santidad progresiva, mortificando las obras de la carne por medio del Espíritu Santo como consecuencia de esa regeneración. Y el verdadero creyente va a perseverar hasta el último día de su vida y la glorificación. Pero todo eso es un suceso que pasa en el creyente. No hay procesos a medias. Todo eso es una obra completa. Se divide para estudiarla, pero todo es una obra completa del Espíritu Santo en nosotros. ¿Listo? No sé, Daniela, si ahí de pronto más o menos le expliqué algo. Sí, muchas gracias. ¿Sí? No hay obras incompletas. La Biblia es muy clara. Lo que Dios decidió, ¿cierto? Lo que el Hijo libertare será verdaderamente libres. Hay que tener cuidado con algo. Dentro de las iglesias carismáticas se predica mucho la segunda obra de gracia. La segunda obra de gracia es una herejía inmensa. No hay cristianos incompletos dentro del cristianismo. Los verdaderos creyentes han sido verdaderamente liberados. No hay estatus. Todas aquellas teologías que llevan al creyente a vivir una especie de estatus y decirles que a ti todavía te falta el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros hemos bautizado en el momento que sabemos que hemos creído verdaderamente en Cristo. Pero aquellos que dicen, es que a ti te falta esto, ¿cierto? Hablando de una segunda obra de gracia, hay que tener cuidado porque la segunda obra de gracia, que en la actualidad la quieren manifestar por el don de hablar en lenguas, es una herejía muy grande. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo más que decir para pasar al último versículo? Antes de yo hacer un gráfico. Un aporte adicional. ¿De alguien más quiere decir algo? No les dé pena hablar ni preguntar. Listo. Les quería leer unos comentarios de Hendriksen con respecto a ese versículo. ¿Sí? Dice, el pensamiento que se expresa aquí es esencialmente el mismo que ya hemos hallado en el capítulo 2, 28-29. La promesa del pacto no estaba destinada a cumplirse en todos los descendientes de Abraham o Israel, como yo les he venido explicando con respecto a aquella enseñanza del remanente dentro del pueblo judío, sino solamente en los corazones y vidas de aquellos que por gracia de Dios pusieron su confianza en Él y se esforzasen en obedecer su voluntad por gratitud. Dice, es importante destacar que si bien la expresión, porque no todos los que son de Israel son Israel, tiene una formulación negativa, la implicación positiva es, hay por cierto un verdadero Israel. El rechazo de Israel por parte de Dios no es total ni completo. O sea, hay que entender que Pablo más adelante explica que Dios no es que esté rechazando a Israel completamente, porque en la actualidad hay muchas, hablando en la generación de Pablo, en la actualidad hay muchas personas, judíos, que todavía se están convirtiendo a Cristo. Y en la actualidad de nosotros todavía hay descendientes, o sea, israelitas que todavía se están convirtiendo a Cristo. O sea, de la misma forma como está sucediendo en las naciones, está sucediendo en Israel actualmente y en el tiempo de Pablo. Dios no ha rechazado a Israel por completo. Dios todavía sigue obrando en Israel, salvando ciertas personas de Israel a lo largo de la historia. Dice, su palabra no ha fallado ni fallará nunca. El remanente será salvo.
El que pone su fe en Cristo no será avergonzado. Así como existió un remanente de israelitas en el Antiguo Testamento, también en la actualidad Dios sigue salvando israelitas, y desde Pablo hasta ahora hemos visto que hay personas israelitas, descendientes verdaderos, ¿cierto?, de los israelitas, que también están llegando a los pies en Cristo, a los pies de Cristo. Preguntas, aportes. ¿Quieren hacer? Marco. Pastor, disculpe, yo es que quise hacerle una pregunta antes de que Marco, entrara este yo sé tema. que está conmigo en teología sistemática. ¿Usted de qué país es, Marco? De Guatemala. Sí, sí. 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 Yo tengo una pregunta, pastor. Disculpe, regresando un poquito, pero de forma breve que usted me explique. Eso de que Claro. nadie se salvó en el Antiguo Testamento excepto por el pueblo de Israel. ¿Cómo es? O sea, ¿es solo el pueblo de Israel el que se salvó o se salvó alguna otra persona que no hubiese sido de los hebreos, pero eh, que decidió, o sea, que se hizo al pueblo hebreo, digamos? ¿Es eso lo que usted explicó hace un momento? O sea, hay que entender lo siguiente. Nunca ha existido salvación separado de la palabra de Dios. Okey. Recordemos que desde Génesis 3:15, las personas que se salvaron era porque creían en la promesa que se le había dado a Adán, y esa primera época con los patriarcas, ¿cierto? Hablando de la descendencia de Adán, hasta la venida del diluvio, después de que Dios llamó a Abraham, sabemos que la salvación solamente existió al creer en la palabra. Nunca ha existido salvación por obras. Por tal motivo, la palabra nunca llegó a las naciones, sino hasta después de Jesús. Lo que dice Jorge, las únicas personas que de pronto gentiles, que se salvaron en el pasado, antes de la venida del Señor Jesús, que la Biblia manifieste, solamente fue Ruth y Rahab, que Dios hasta permitió que pertenecieran a la descendencia, a la línea del Mesías, que fue Ruth y Rahab. Son como las únicas evidencias que la Biblia nos habla de gentiles. Probablemente existieron otros, pero tuvieron que pertenecer y estar dentro del pueblo de Israel para ser salvos. Y de hecho, dentro del pueblo de Israel, no todos los de Israel eran salvos, sino un remanente. Nunca ha existido salvación por obras y apartado de la palabra y apartado del pacto de Dios y de la promesa del pacto. ¿Sí me va a entender ahí, Marco? Sí, perfecto, sí, lo entiendo. Esa era mi pregunta porque Sí. yo me venía a la memoria de Ruth y Rahab, de que ellas habían creído en el Dios, digamos, de los hebreos, y entonces pero fue por creer en la palabra que ellos, en el Dios de los hebreos. Y porque ellas se hicieron israelitas. Tanto Sí. Ruth como Rahab se hicieron israelitas. Pero antes, en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor Jesús, millones y millones de personas iban directamente al infierno. Ajá, exacto, sí. ¿Listo? Gracias, pastor, ahora sí lo tengo claro. Listo, Marco. Dale. Manito, ¿quiénes iban a hablar ahí? Gustavo. Sí, tengo una pregunta, Carlos. Dos preguntas en una. Entonces, ¿cuál sería el caso de Abraham? Abraham, pues yo no sé si, digo yo, exactamente. En el caso de que yo no sé si Abraham pudiéramos decir que era propiamente judío, ¿cierto? Tiene que ser un tema de elección, no propiamente judío, porque de hecho él venía de Ur de los Caldeos, creo que era exactamente de donde venía. Aunque Israel no había sido constituido hasta ese momento. Sí, pero recordemos que es que Abraham es el padre de los judíos. Hay que entender lo siguiente. ¿Cómo es la revelación progresiva desde Génesis? Recordemos que toda la humanidad inició en el Medio Oriente, ¿cierto? Y fue creciendo, después vino el diluvio, después lo de la Torre de Babel, y después la Biblia nos habla que Dios eligió a Abraham de una nación, ¿cierto? De Ur de los Caldeos, de un lugar que era bastante lleno de idolatría. Lo eligió no porque Abraham tuviera algo maravilloso. De hecho, los judíos, ellos decían que Abraham vivió perfectamente toda su vida, y no fue así, porque la propia palabra nos muestra que no. Abraham cayó en varias mentiras, cayó en varias desconfianzas, en muchas cosas. Pero Abraham fue elegido por Dios porque es que Dios empezó
a tener un pacto con el fin que se fuera desarrollando progresivamente su plan. Inició con una persona, una familia, un pueblo, una nación. Y así como Dios estableció un pacto no ético, después vino un pacto abrahámico, y el pacto abrahámico era que en la simiente de Abraham serían salvos, ¿cierto? Varias personas del planeta Tierra, ¿cierto? Hablando del pasado, presente y futuro, que como dice Gálatas, es Cristo. Pero hay que entender algo. Abraham era el padre de los judíos, pero Dios estableció un pacto y y empezó a formar un pueblo por medio de Abraham, y a partir de Abraham se empezó a establecer todo con el fin que todo estuvo cerrado en la descendencia física de Abraham hasta que viniera el Mesías. ¿Sí? Pero que digamos, se gestó ya como tal, se formó ya tangiblemente el pueblo de Israel con Jacob, ¿cierto? Realmente. Pero recordemos que de hecho en este capítulo 9 también se viene a explicar eso. O sea, vemos elección en Abraham, pero también vemos elección en el hijo de Abraham. Recordemos que el primogénito no fue Isaac, el primogénito fue Ismael, pero es que Dios le había dicho a Abraham, es en el hijo que tuviera Sara. Y recordemos que Abraham quiso ayudar a Dios y tuvo a Ismael de una mujer egipcia, de Agar. Y se supone que históricamente, culturalmente, es el primogénito el que tiene que heredar todo el padre. Y no fue así, porque es la elección. El primogénito fue Ismael, pero el que había elegido Dios era el hijo que tenía que nacer de Sara, que era Isaac. Ahora, Isaac también tuvo dos hijos, y uno de ellos era Jacob y Esaú, y nació primero Esaú. Se supone que Esaú era el que tenía que tener todas las posesiones, y por eso fue que Jacob casi que engañó con el fin de tener todo eso. Y recordemos que, de hecho, aquí en el versículo más abajo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así es. La elección. Se supone que era Esaú el que tenía que heredar todo, pero fue Jacob. Ahora, Jacob tuvo varios hijos, ¿sí? 12. ¿Sí? El que más sobresalió fue José, y uno pensaría, de José tiene que salir el Mesías. No, fue de Judá. Y uno pensaría que el Mesías tendría que salir de la mujer que más amó Jacob. ¿Sí? Y no, el elegido salió de la mujer que Jacob rechazó, que fue Lea, y su cuarto hijo, que fue Judá. Se ve la elección de la palabra de principio a fin. Sin embargo, no deja de ser especial que esa misma lección, de la cual yo estoy completamente de acuerdo, no se dio a través de un hombre, digo, que Abraham haya nacido en la tierra de la promesa, sino que fue sacado de un pueblo gentil e idólatra para convertirlo en el padre de los judíos. Pero recuerde que la tierra de la promesa también estaba lleno de idólatras, de cananeos. Sí, así es. O sea, recordemos que es el pueblo de la promesa porque Dios se la prometió que sería de ellos, no porque esa tierra tuviera algo especial, que eso también es un pensamiento muy sionista de los judíos, pero es que la tierra estaba llena de un montón de idolatría, de cananeos, de gigantes, pero era porque Dios se las había prometido que se las iba a dar. ¿Listo? De hecho, yo sé que el padre de Abraham era idólatra. También. Es que Abraham era idólatra. Sí, y Abraham también era idólatra. Solamente que Dios lo eligió y fue justificado por la fe. Dios empezó a orar en Abraham. Dios eligió a Abraham, y Abraham, como también lo explica Pablo, fue justificado de la misma forma como nosotros somos justificados, por medio de la fe. Porque los judíos creían que Abraham había sido justificado porque él vivía perfectamente, y Pablo le dice que no en Romanos y en Gálatas. Abraham fue justificado de la misma forma que nosotros, por medio de la fe. ¿Listo? Mira el versículo 7. Dice, y ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que dice, en Isaac te será llamado descendencia, lo que yo vine a explicar. Quiere decir que no todos los que descendían de Abraham eran verdaderamente hijos de Dios, solamente aquellos que Dios había elegido dentro del pueblo de Israel, y Dios tenía un propósito con ellos, porque se le había dicho, es en Isaac te será llamada descendencia. O sea, los judíos los verdaderos israelitas tendrían que vivir de acuerdo como Abraham vivió, viviendo en piedad y siendo justificados por medio de la fe. Pero sabemos que
el pueblo judío pasó por momentos de apostasía muy grandes. Mejor dicho, constantemente el pueblo judío estaba apostatando. Nosotros vemos el libro de los jueces, el pueblo judío iba casi en contra de Dios. Vemos el libro de los reyes, el pueblo judío constantemente estaba apartado de Dios. Por eso vinieron los juicios sobre ellos. En el tiempo de Jesús, también los judíos estaban apartados de Dios. Entonces hay que entender eso, ¿sí? Que la salvación siempre ha sido de la misma forma. Nunca ha sido diferente. Recordemos que la gracia no solamente se predica en el Nuevo Testamento, la gracia se predica desde el Antiguo Testamento. Hay que tener cuidado con algo. Hoy en día están apareciendo muchos hombres que están predicando una teología del Nuevo Pacto, yo se los he venido advirtiendo, donde la teología del Nuevo Pacto, ¿qué es lo que hace? Llevar a las personas solamente a centrarse en el Nuevo Pacto. Y las personas crecen entendiendo, sí, existía un Nuevo Testamento, sí, el Nuevo Testamento, pero que no aporta nada para mí. No, hay que tener cuidado. Toda la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, es el mensaje de Dios para todos nosotros. Hay que tener cuidado con esa teología del Nuevo Pacto, donde centran a las personas solamente en el Nuevo Pacto y no entienden cómo Dios fue revelando progresivamente el pacto de gracia. Y hay más, yo he escuchado hombres que dicen, listo, no es que de los salmos hay ciertas cosas que son para la iglesia y ciertas cosas que no, estas cosas eran para ese tiempo, ahora estas cosas no son para este tiempo. Lo que hacen es realizar posiciones selectivas de la palabra, y eso es lo que lleva también mucho el dispensacionalismo. El dispensacionalismo lleva mucho a que las personas seleccionen ciertas partes para lo que es de la iglesia, lo que es para este tiempo, y que lo otro era para el otro tiempo. Y entonces llegan a decir, pareciera que están mostrando que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, y es el mismo Dios. El Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo, y eso pareciera que el dispensacionalismo lo desconoce. Las personas se enfocan siempre en el Nuevo Testamento y todo eso, pero el Antiguo Testamento como que dicen, sí, y le enseñan a los niños, sí, Sansón, sí, eso, y nunca muestran a Cristo en el Antiguo Testamento. Nunca. Lo que hacen es hacer una terapia moral deísta. ¿Listo? Como dice Jorge. Y según él dice que Abraham viene de la descendencia de Sem, sí señor, dice, mutilan la palabra, hay que predicar todo el consejo de Dios, así es, de Génesis a Apocalipsis, y hay que mostrar a Cristo, darles a Cristo a las personas, aún predicando el Antiguo Testamento. Sebastián. Bueno, yo puedo comentar un poco más en cuanto al Claro. dispensacionalismo, porque... Sebastián, ¿usted se considera dispensacionalista? No. ¿Perdón? ¿Usted se considera dispensacionalista? No, gracias a Dios. Listo. No, pero claro, o sea, bueno, yo vivo en un contexto, o sea, bueno, yo me considero reformado incluso más al lado presbiteriano, pero estoy en una iglesia, bueno, sumamente dispensacionalista, ¿no? Y bueno, lo que encuentro muchas veces es justamente eso, ¿no? Una separación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Realmente puedo decir hasta contadas veces que se ha predicado el Antiguo Testamento. Son muy pocas veces las que se han predicado el Antiguo Testamento. Se enfoca más en el Nuevo Testamento, en lo lindo que ha sido, en el amor de Dios, y hasta llegan a mostrar a veces de que el Dios del Nuevo Testamento, claro, no lo dicen en palabras como tal, pero llegan a mostrarlo por sus enseñanzas de que es un Dios distinto, el del Nuevo Testamento. Incluso hay un libro que están estudiando en la iglesia, y bueno, técnicamente solamente por la parábola del hijo pródigo, el libro dice que, bueno, esa es la imagen de Dios, solamente por la parábola del hijo pródigo, pero es aislar solamente a una parte y no enseñar, como igual el hermano Jorge ahorita decía, todo el consejo de Dios. Y es lo que está pasando, es lo que pasa en el dispensacionalismo, y yo lo vivo cada día en la iglesia, los domingos, en las prédicas. Es un aislamiento total de la palabra de Dios. Sí, eso es lo que lleva. Manito Juan Goyeneche, iba a hablar ahorita, yo vi que como que iba a hablar ahorita, hermanito Juan. No sé si iba a hablar. Listo. Bueno, y terminamos con este comentario. Calvino decía, cuando dice, más en Isaac te será llamado simiente, dice, el objeto de San Pablo es mostrar
que la elección secreta de Dios está por encima de la vocación externa. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que parecieran judíos, que cumplieran todos los requerimientos de ser un judío, muchos de ellos no eran salvos. De hecho, Jesús mismo se los había dicho, que era necesario que nacieran de nuevo. Pero ellos centraron todo en algo externo, dice, sin contradicción y antes, por el contrario, confirma el cumplimiento de esta última. Para señalar estos dos puntos ordenadamente, dice, en primer lugar, que la elección de Dios no se sujeta a la descendencia carnal de Abraham, y ni siquiera se halle comprendida en la condición y en el pacto de la alianza. Esto lo demuestra, ¿cierto, Mari? Como estamos hablando, que es todo por soberanía divina, con respecto a la elección. Yo les quería explicar con un gráfico, vamos a ver si lo puedo hacer. Yo quiero explicarles, déjenme un momentico, yo quiero explicarles un gráfico. Ese gráfico es importante para poder entender lo que les voy a explicar, para lo que vamos a seguir con los otros jueves. Vamos a ver cómo me va a mí con estos dibujos aquí en este sistema. Si alguien quiere ir aportando otra cosa mientras yo hago algo aquí, bien pueda. ¿Sí? Si alguien quiere aportar, mientras yo hago algo aquí, mientras voy haciéndolo aquí rápido, ¿cierto? Vamos a mirar algo acá, que yo quiero hacerles un gráfico para poder entender bien. Gustavo, sí. Claro, sí. Bueno, escuchando en estos días y valga la aclaración, yo creo que cae muy bien, a excepción de lo que llaman el preterismo total, ninguna posición escatológica se considera como herejía. Es decir, aunque el preterismo completo, eso sí es gnosticismo entero. Yo estoy de acuerdo con el preterismo parcial, pero con el preterismo completo, eso sí es misticismo, casi gnosticismo. Sí, claro, por eso decía yo, a excepción de ese, creo que ninguna posición, independientemente de la que sea, se considera como una herejía abiertamente, sino obviamente hay una diferencia pues en cuanto a interpretación de algunos detalles que marcan la diferencia entre uno y otro. Creo que Archie Sproul le estuvo escuchando justamente acerca de eso, mirándolo un poco acerca de unas enseñanzas de escatología pues que él presenta, y al final entonces dice que sin embargo lo importante es estudiar cada posición, analizarla, estudiarla, y que claramente no se considera. Sujel Michelin también lo escuché siendo muy conciliador en ese aspecto, que él obviamente tiene un marco definido. Él dice que lo importante es que bueno, que esto, ninguna de estas es una posición herética, pues que vaya a marcar como que sea el motivo, la causa pues de una división dentro del cuerpo de Cristo, por ejemplo. Claro, sí, eso sí es muy cierto. Mira, esto es un gráfico que yo siempre trato con el cual yo explico la predestinación. Bueno, ahí me quedó feíto, pero bueno, es un gráfico muy claro. Es importante que lo comprendamos. Cuando nosotros hablamos de la predestinación y de la elección de Dios, tenemos que tener presente lo siguiente. Primero, si Dios no hubiera elegido a nadie, igual seguiría siendo un Dios justo, porque nosotros somos pecadores por naturaleza y merecemos la ira de Dios. Pero ahora, la Biblia habla de elegidos y habla de reprobados, o habla de elegidos y no elegidos. ¿Cuál es el punto de vista cuando las personas no entienden la doctrina de la predestinación? Siempre llevan esa sabiendo que no es como nosotros lo explicamos. Entonces dicen, pero es que ustedes dicen que entonces Dios obra positivamente en la persona que es elegida y Dios también obra positivamente en la persona que es reprobada, casi como diciendo, Dios eligió, pero Dios también va a mandar la gente al infierno porque Él mismo coloca la cascarita y como que Él mismo coloca la semilla para que los que no han sido elegidos vayan directamente al infierno. Eso no es lo que dice la palabra y eso tampoco es lo que explica Romanos capítulo 9. El punto de vista doctrinal y teológico que nosotros más defendemos es este. Dios sí obra positivamente los elegidos. Porque si Dios no eligiera a nadie, igual seguiría siendo Dios. Pero Dios decidió elegir diferentes personas a lo largo de la historia y Dios sí obra positivamente porque Dios es el autor de la salvación y Dios sí obra positivamente en elegido. No obstante, las personas que no son elegidas, lo que la Biblia nos muestra es que Dios hace un pasar por alto. Dios no obra. Dios pasa por alto. Y las personas siguen la maldad de su corazón, la perversidad de su corazón y van siguiendo todo su camino sin Dios, sin mundo, sin esperanza
hijos de ira, directamente al infierno. Esa es la gran diferencia. Y entonces cuando vamos a ver un versículo que vamos a estar tocando mucho en este capítulo 9, cuando dice, a Dios amé, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Eso es uno de los versículos más complejos de la Biblia. ¿Cómo es posible que se diga, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? Muchas personas dicen, como hoy se está colocando de moda el universalismo está de moda hoy en día, y entonces mucha gente dice, no, Dios nos ama a todos, Dios nos ama a todos, pero cuando uno va a la palabra, la Biblia es muy clara al decir que Dios aborrece al pecador, y que por causa de que Dios es un Dios santo y justo, merecemos el infierno porque Dios no aprueba el pecado y Dios, por ser Dios, debe condenar el pecado. Lo más sorprendente, eso es lo que nos habla la Biblia, lo más sorprendente que nos habla la Biblia es lo siguiente, cómo Dios puede amar al pecador. Y solamente Dios puede amar al pecador por medio de Cristo Jesús. Eso es lo más sorprendente, por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Eso lo vamos, para no adelantarnos, Ariana, esos son versículos que siguen después y lo vamos a explicar cada vez más claro. Lo que sí debemos entender es lo siguiente. Las personas que Dios no ha elegido, lo que hace es que Dios permite que siga la maldad de su corazón. Mientras tanto, las personas que Dios ha elegido, Dios lo que hace es que las personas nacen de nuevo y por tal motivo ya las personas, el pecado ya no tiene dominio sobre él, ya el pecado no se enseñorea sobre él, no quiere decir que no vaya a tener lucha contra el pecado, contra el pecado hasta el último día de su vida, pero ya el pecado no se enseñorea de él. ¿Sí? Es de entender. Sí, por ejemplo, lo que dice Ariana de que a Esaú recibe más a Jacob. A mí eso lo vamos a explicar porque es necesario, ahí deja muy claro la elección. ¿Sí? Y si uno mira este versículo. Sí. Fabiana, ¿iba a decir algo? Fabiana, ¿alguien quiere algo para aportar? Antes de que entremos a profundizar sobre el libro. Yo vi que Magdalena. Sí, bueno, con respecto a los gráficos, por ahí yo he estado haciendo Fabiana, ¿de dónde es? estudio de primera. ¿Se escucha? Sí, más o menos. Fabiana, ¿usted dónde es? De Argentina. Ya. Sí, sí. Sí, Fabiana. Sí. Bueno, con respecto a los gráficos, bueno, para comentarles un poco, vengo de una iglesia bautista, pero no reformada, o sea, era una iglesia que no era bíblica, no era sana, y bueno, en este tiempo nos estamos congregando en un grupo de estudio bíblico, y bueno, con respecto a lo que decía sobre la elección soberana de Dios, también he estado haciendo un estudio sobre el siguiente pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Se le escucha como que dice, por lo cual también contiene la escritura, ponga la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y bueno, viendo acá en la Biblia de John MacArthur, sí. El comentario que él hace es el siguiente, que la propia, o sea, incredulidad es la desobediencia, porque el llamado del evangelio a arrepentirse y creer es un mandato de Dios, que no fueron destinados por Dios para ser desobedientes e incrédulos, pero más bien fueron destinados a la condenación por su desobediencia. Ajá, sí, es por eso. O sea, las personas, lo que hace es, Dios pasa por alto para que las personas sigan la maldad de su corazón. Eso es muy cierto. ¿Listo? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene? Sí. En Romanos, cuando vemos el capítulo 1 de
no recuerdo el versículo, la culpabilidad del hombre es que Dios mismo los entrega a una mente reprobada y a seguir sus propias concupiscencias, ¿no? Entonces, el Señor asimismo, de quien dice, bueno, para mí ha sido de gran confrontación este capítulo de Romanos 9. Sí. Y ese es un tema para todos, Fabián. Es que se le escucha un poquito y yo creo que ahí se le detuvo la cámara. Manita Marián, usted quería decir algo también, ¿cierto? Sí, ¿O no? sí, yo quería comentarle que yo recibí un video de nuestro pastor que nos compartió acerca de quién era Marción, regresando un poquito a lo que decían antes, con respecto a cómo habían separado, cómo separó esta persona el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Se Es los que voy a compartir. Marción, recordemos que el canon bíblico se empezó a formar, digámoslo así, por Marción, porque Marción empezó casi a sacar el orden de lo que para nosotros deberían de ser los libros inspirados y dejó todo el Nuevo Testamento aparte. Exacto. Sí, sí, María. Sí, les voy a compartir ese video en el grupo que ustedes Claro que sí, María. para que yo creo que es una muy buena aportación. Y recordemos que uno de los que más se enfrentó a Marción fue Tertuliano. Tertuliano fue uno de los que más se enfrentó a Marción, porque Marción tenía unas posturas muy, casi que dejaba el Antiguo Testamento afuera y otros libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ajá, sí. Bueno, Y desde entonces, sí. Y desde entonces, pues viene, desde aquel siglo, viene esa tendencia a inculcar la religión en donde Dios es un Dios bueno, un Dios que no se enoja, un Dios que siempre ama y que no va a castigar, que no va a reprender, que ama al pecador. Sí, y Marian tocó algo importante. Ahorita que estamos hablando acerca de la elección, nosotros este tema lo hemos tocado también con la congregación, o sea, la disciplina del creyente. La disciplina del creyente es importante. Recordemos que dice la Biblia que el que Dios ama disciplina, porque es la forma que Dios utiliza también para que el creyente pueda santificarse y crecer. Ante las personas que Dios no ha elegido, Dios los deja sin disciplina, para que sigan la maldad de su corazón. Muy bien. Listo. ¿Alguien más quiere decir algo adicional? Yo, pastor, tengo una duda. Sí. Siempre se discute, yo he oído mucho discutir esto, yo tengo amigos de diferentes denominaciones, pero el gráfico que usted tiene me es muy, muy claro a mí, de que él decide pasar por alto, ¿verdad? Simplemente... No me quedó muy bonito, pero bueno, ahí fue más o menos. No, pero la explicación es muy buena, como que me llegó a aclarar mucho, pero esto es lo que mucho se discute a veces con la gente, ¿no? Hablando de que Dios hace un llamado al hombre y el hombre entonces como que decide, ¿verdad? Usted, no sé si usted ha oído, ¿verdad? Que dice, Dios llama al hombre y entonces el hombre rechaza eso porque no cree en el evangelio y por eso mismo es condenado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo tengo la gráfica muy clara, ¿verdad? Pero ¿qué hay de esa, por lo menos en Hechos creo que es 2, creo que cuando Esteban dice, va, vosotros resistís al Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Y no queréis convertiros de vuestros pecados. ¿Cómo podemos aparear eso ahí para dejarlo un poquito Hay que más claro? entender que las personas que resisten al Evangelio es porque son personas que el Evangelio no les ha alumbrado, son personas que no tienen entendimiento de las verdades espirituales y resisten al Evangelio. ¿Sí? Recordemos que yo no puedo tener un entendimiento de la palabra si no está el obrar del Espíritu Santo en mí. Esto es una ilustración que yo utilizo mucho con un discipulado que yo doy a las personas nuevas, y es con respecto cuando Jesús le pregunta a los discípulos que quién dicen ellos que es él, y unos dicen que Juan el Bautista, que otros Isaías, que otros algunos de los profetas, y él pregunta, bueno, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? No le dice, es que tú eres muy pilo, tú eres muy inteligente, y no que les dice, eso no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay que entender que nadie puede tener un entendimiento de las verdades espirituales si no es porque Dios esté obrando en él. Lo mismo que sucedió con Lidia en el libro de Hechos, que dice que Lidia, mientras estaba escuchando predicar a Pablo,
el libro de Hechos dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiera el mensaje de la palabra. Y lo mismo también la parábola del sembrador. Uno como predicador, la parábola del sembrador es la que habla de predicador. Uno solamente siembra la semilla, uno le predica a todo el mundo, pero solamente la semilla va a germinar o a crecer de la palabra en aquellos corazones preparados que la parábola del sembrador llama buena tierra, con el fin para que la semilla crezca, ¿cierto? Es Ok. eso, no sé si... Sí, y ¿sí? entonces, porque muchos hablan de lo que es la soberanía de Dios. Yo no sé si usted tiene ese mismo pensamiento. Yo lo he oído mucho de lo que es la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre por la cual el hombre va a ser entonces responsable de sus actos. Lo que pasa es que hay que hacer una gran diferencia entre responsabilidad humana y lo que llaman el libre albedrío. Si yo digo que yo tengo libre albedrío para elegir a Dios, que es lo que la mayoría, que es lo que mantiene predicando los arminianos, yo podría decir, yo no tengo libre albedrío. Yo no tengo libre albedrío para elegir a Dios porque mi voluntad es esclava del pecado. No obstante, yo soy todavía responsable y las personas son responsables ante Dios de sus pecados y yo también como creyente, yo también soy responsable por mis pecados ante Dios. ¿Sí? No obstante, Ok. no quiere decir que yo me gane la salvación por mis obras ni por cierta obediencia. Recordemos que la obediencia en el creyente es fruto de la regeneración. No obstante, el creyente tiene que estar tomando los medios de gracia para crecer y perseverar. ¿Sí? Ok. Muy bien. Listo. Gracias, pastor. Gracias. Listo. Entonces vamos, listo. Entonces vamos a terminar aquí esta parte y vamos a 15 minuticos, ¿cierto? Los invito también a todos para que nosotros estamos leyendo un libro y dedicamos 15 minuticos, 20 minuticos para hablar acerca de él. Entonces les voy a comentar que estamos en un capítulo que habla acerca del aborto. Y estamos hablando que el creyente pues tiene que ser como va siempre contra la cultura. Más que todo por este tema también es un tema muy, muy vital, en donde las personas están abriendo el aborto hasta creyentes en muchas ocasiones y no entienden el valor que tiene la vida aún desde el vientre. ¿Sí? Entonces la gran pregunta en estas últimas páginas que estábamos viendo de este libro era si el bebé es persona aún dentro del vientre de la madre. Y lo que habíamos dicho era sí, ¿cierto? Todo va de acuerdo a la voluntad de Dios. En estos días nos acompañaba una doctora que hoy no está conectada, ¿cierto? Ella hacía varias preguntas que llama Ivonne. Y ella preguntaba que, bueno, si es por causa de violación, pero hay que entender que así sea por causa de violación, hay que comprender que Dios tiene control de todas las circunstancias. Y si Dios permitió en su soberanía que esa situación pasara, no quiere decir que por causa de violación, entonces hay que matar a un niño desde el vientre de su madre. ¿Listo? Nosotros debemos proteger la vida y como creyentes debemos proteger la vida en cualquier etapa, desde el vientre y desde el mismo momento en que el espermatozoide fecunde el óvulo, para nosotros es vida humana. ¿Listo? Eso es lo que está hablando ese libro. ¿Alguien quiere aportar sobre lo que se leyó en el libro que estábamos leyendo? Daniela. Sí, por ejemplo, decía un libro que, digamos, cuando sufrían por ejemplo, está embarazada la madre y el bebé tiene, digamos, una afectación, ya sea síndrome de Down o parálisis cerebral, bueno, lo que sea, de abortar, ¿sí? Pero entonces él explicaba en el libro y decía que igual seguía siendo una vida y que tenía un propósito. Así es. Y ustedes sabían que en muchas ocasiones ciertos niños que vienen como con ciertas enfermedades se convierten casi en un vinculante de la pareja, ¿cierto? Es como una bendición mayor que Dios permite que por medio de estos niños sea una bendición mayor para la pareja. Es importante comprenderlo así. Es todo en la soberanía de Dios. Ni así porque un niño venga muy enfermo o venga muchas cosas, igual es la soberanía de Dios. Lo que pasa es que hay un evangelio suavizado que se predica hoy en día que quitan de lado el sufrimiento y quitan de lado el dolor, sabiendo que el sufrimiento y el dolor también hace parte del evangelio. Hay evangelios que se le llama a las personas a reprender el dolor, a reprender las situaciones duras, a reprender el sufrimiento, y no entendemos que todo eso también hace parte de la soberanía de Dios. ¿Sí? Dice Ariana, yo tengo hermanas discapacitadas y Dios las ha usado para que otras personas se conviertan. Así es. Y todos de acuerdo a la soberanía de Dios. Aún Dios utiliza nuestro dolor para hacer crecer al creyente. ¿Alguien más quiere compartir?
¿Quiere hacer un aporte sobre esto que estábamos hablando? Hoy casi no he escuchado a Jorge. Jorge hoy ha estado callado. Ve, y Florencia también. ¿Quién está hablando por ahí? Bueno, entonces el libro también dice que es Dios el que va a juzgar a estas personas. Sabemos que es Dios el que es el juez de toda la humanidad, y aquellas personas o instituciones que decían hacer daño a los bebés, igual es Dios quien los va a juzgar. Dios los va a juzgar fuertemente porque Dios está por encima de todo, y sabemos que la vida es muy valiosa y tiene un gran valor porque nosotros estamos en Dios. Aún antes de que la fundación del mundo, o sea, antes de que Dios creara el mundo, Dios ya tenía conciencia de toda la humanidad. Entonces, la humanidad va mucho más allá que solo lo material. Por eso cuando hablamos de la elección, estamos hablando antes también de lo material, antes de que nosotros naciéramos. ¿Listo? Florencia, ahora sí. No, yo estaba escuchando, no tengo más que decir, solo lo que dije la vez pasada del aborto. Listo. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Andan? Bien, Florencia. Juan Goyeneche. Sí, pastor, pues más que todo un punto que dice Randy Alcor en el libro, que la pronuncia de Biblia dice apoyar o aún mantenerse neutral en cuanto al asesinato de niños inocentes creados a la imagen de Dios, es algo inconcebible en las Escrituras. Fue inconcebible para los creyentes en la historia de la Iglesia y debería ser inconcebible para nosotros hoy como creyentes que por medio de Jesucristo podemos entender su palabra. Entonces, que pues el autor vuelve y habla de la muchacha Emi que tuvo un bebé, tuvo un aborto y al lunes siguiente ya como si no tuviera nada, y no, eso tarde o temprano él va a ser juzgado por Dios, tanto ella como los médicos que hicieron eso, pues todo el mundo que esté involucrado, con tal de que eso también fue por voluntad que el Señor permitió eso, pero siempre va a haber un juicio con respecto a eso. Sí, y lo que se está haciendo es un infanticidio. Ya hay organizaciones, como hablábamos hace 8 días con Ivonne, por ejemplo, Profamilia, aquí en Colombia, quería hacer una asociación que protegiera la vida, realmente los está entregando a los niños no nacidos a la muerte. ¿Sí? Igual Dios va a juzgar todas esas personas y Dios va a juzgar todos los gobiernos. ¿Sí? Nosotros como creyentes no podemos tener una posición neutral, hermanito. Sí, pastor, y viendo pues todo lo que dan informes de mortandad, el aborto es de los millones que no ve la gente, porque todo eso es en secreto. Hay varios países que lo tienen legal, pero son millones de abortos que piensan de que como no ha nacido, es un bebé que puede matar, porque yo lo puedo llamar bebé porque ya está engendrado, como lo dice el Salmo, el Señor está creando todas las cositas allá en el vientre de la madre, sus venas, todos sus ojos, su cabeza, sus dedos, todo el Señor está haciendo su obra ahí, porque es de Él, que nos da el privilegio de ser padres por medio de ese bebé, pero la vida la es Él. Así es, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo les iba a decir que no podemos tener una posición neutral. Como creyentes no podemos tener posiciones neutrales con respecto al tema del aborto. ¿Sí, Florencia? Lo que yo iba a comentar, ¿no? Que a mí yo me puse a pensar, porque ahora estábamos hablando también del mismo tema en otro lado. Y se me ocurrió, ¿no? Cómo los primeros cristianos, los cristianos de la época de los apóstoles, digamos, ¿no? Del principio de la era cristiana, que vivían en pleno Imperio Romano, donde los romanos, bueno, se practicaba el infanticidio, ¿no? Que las madres a veces presentaban a los hijos al padre de familia, y si el padre de la conocía, bien, y si no, bueno, se los tiraban a los bebés y que murieran. Pero, digo, digo, y los cristianos de esa época se hacían cargo muchas veces de esos niños, que las familias romanas los dejaban y los tiraban. Y hoy en día, como que hay muchas familias cristianas, que yo he notado eso, ¿no? Que
a veces tienen un hijo o no tienen ninguno, y no digo que todos los cristianos estén llamados a ser padres, digo, más vale que no lo sean si no van a ser buenos padres, pero como que me parece que a veces un poco de falta de cariño también hacia esos niños que necesitan tener una familia también. Y es también como indiferencia también de parte de nosotros. Me parece a mí, ¿no? Pero está. Entonces, sí, muy cierto. El libro también habla de mujeres que de pronto llegaban al cristianismo y pues en algún momento abortaron, porque hoy en día hay mujeres que abortan casi todo el tiempo, ¿sí? Y pues que Dios las perdona, Dios las sana y Dios hace una sanidad profunda en ellos. De hecho, hay mujeres que se dedican a un ministerio de mujeres con el fin de trabajar en esta situación. Y no podemos y debemos entender que hoy en día muchas mujeres que van a llegar a las iglesias por lo general han realizado un aborto, porque los abortos hoy se están volviendo casi pan de cada día, y mucho más con este tema donde las relaciones sexuales son casi libres y abiertas, y es común, y hay muchas mujeres que abortan como si nada. Entonces, en algún momento, más que todo, las mujeres que hablan con mujeres y las mujeres abren su corazón, Dios puede restaurar, ¿cierto? Dios puede sanar su corazón porque lo hicieron en un momento de ignorancia y ahora ya tienen un valor mucho más real por la vida. Pero si es algo, en ese tema no podemos ser neutrales, en ese como en muchos. Tenemos que tener una posición clara con respecto a la protección de la vida, y eso va a ser, por eso es que este libro llama Contracultura, porque son posiciones que tenemos como creyentes que a la cultura no le va a gustar. En la mayoría de los países ya es casi legal, y muchas personas que uno les diga que no estamos de acuerdo con el aborto, no que estamos de acuerdo con la vida, a ellos no les va a gustar. Gustavo. Carlos, le voy a hacer la pregunta. Para mí esta es una pregunta rebuscadísima. Casi Bueno, que sería pregunta de inconverso, si se quiere, no sé, de esas preguntas extrañas que se me ocurrió. Y voy a relacionar esto que estamos hablando del libro con justamente lo que veníamos hablando acerca de las escrituras. A ver, ¿cómo resolvemos esta cosa tan rebuscada? Hemos escuchado por tradición, no sé si esta sea la posición reformada, perdón, de que de los niños es el reino de los cielos. Es decir, a partir de esa premisa, todos los niños son salvos. Vamos a esta pregunta. ¿Existe, digamos, entre los niños abortados, pudiera existir que han sido abortados, elegidos y no elegidos? O sea, ¿cómo Pero mire que no es una pregunta rara, me parece que es una pregunta valedera. De hecho, es una pregunta en la cual se ha debatido. Sugel Michelén tiene un video respondiendo también esas preguntas. Bueno, yo le voy a hablar que hay dos posiciones. Hay dos posiciones con respecto a ese tema. De hecho, me parece que hay una parte que me parece que está en la confesión de Westminster, o la confesión bautista, deja claro que igual como hay elección y hay reprobación, los niños que mueren, aún sin tener un estado de conciencia, aún en el vientre o al nacer, igual también hay elegidos y no elegidos, ¿cierto? Pero también hay otra posición que esta la que apoya Sugel Michelén, y él dice, igual son personas que Dios también tenía presente de que no vivirían una vida consciente en muchas cosas, por tal motivo, él dice que todos los niños irían al cielo. Pero históricamente, en la Reforma se habla de que hay niños que mueren antes de crecer y todo eso, que también hay elegidos y no elegidos. ¿Sí? Igual yo ahorita le mando el videito. Gracias, muy amable. Muy amable. ¿Alguien más tiene algo que decir con respecto a este tema? Ese libro que está leyendo, ¿cómo lo puede uno conseguir, pastor? Está ahí en la plataforma. Ahí aparecen 3 libros que hemos leído. Hemos leído Fuego Extraño de MacArthur, las 10 denuncias contra la iglesia de Paul Washer, y está de David Platt, que se llama Contracultura. Son libros de análisis doctrinal o de análisis de nuestra vida con la cultura también de la iglesia. Por ejemplo, esos 2 libros anteriores se los recomiendo. Fuego Extraño, se los recomiendo. Ese libro pequeñito de Paul Washer, también se los recomiendo, y ahí están publicados en la plataforma para que los puedan visualizar, y son libros que lo llevan a uno a analizar lo que está pasando hoy en día. Ustedes saben que hoy en día la iglesia no está bien. Sí, sí, claro.
Es más, si ustedes, muchos de ustedes, yo sé que hay muchos aquí que son nuevos, si no se han visto el documental de Evangelio Americano, se los voy a compartir para que se lo vean. No sé si muchos se lo han visto, para que puedan tener un análisis de lo que está pasando hoy en día con la iglesia de Latinoamérica. Y que hay muchas cosas que están muy, pero muy tergiversadas. Pastor, Sí, eh, María. aprovechando, quería yo precisamente por eso preguntarle algo. Por ejemplo, yo antes de toda esta cuarentena, estaba yo en una iglesia evangelista. Nada más que en esta iglesia yo me empecé a dar cuenta de que ellos no querían en ningún momento hablar de la predestinación. Nunca. Siempre que preguntaba yo, me dan la vuelta y no quisieron, pues nunca tocar ese punto ni tocar ese tema. Entonces, independientemente de otros puntos que para mí, pues sí eran muy importantes, yo decidí cambiarme a una iglesia en donde sí están hablándome más libremente de todo lo que dice la palabra y obviamente argumentado con ella. Pero digo, como que sí, todavía me quedaba un rastro de duda y pues yo quería preguntarle eso. O sea, una iglesia que oculta cosas como por ejemplo la predestinación, ¿no es una sana doctrina? Bueno, lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. Uno no debería estar en una iglesia donde se predicara un evangelio suavizado. Y cuando hablamos de evangelio suavizado es que no se predique sobre el pecado, que no se predique sobre el infierno, que, mejor dicho, que se predique sobre otras cosas. Porque es que hay dos tipos de evangelio que se están predicando hoy en día. Un evangelio que dice, mira el campeón que hay en ti. Dios puede cumplir todos tus proyectos, Dios puede cumplir todos tus sueños, Dios quiere hacerte rico. Ese es un falso evangelio. Uh-huh. Pero si es un evangelio donde lo llevan a uno a entender que soy un pecador, que el infierno es real, donde exaltan a Dios y humillan al hombre, y en lugar de decirle a uno, mira el campeón que está en ti, sino mira al pecador que está en ti, ese es el lugar. Y que obviamente lo hagan a través de la palabra. Sí, ajá. ¿Sí? Y que enseñen doctrinas históricas. Yo siempre, por ejemplo, yo siempre digo que las iglesias, todas las iglesias deberían ser confesionales. Las iglesias deberían estar adheridas a confesiones históricas. Por ejemplo, la congregación que yo dirijo, estamos adheridos a la Confesión Bautista de 1689. Porque uno adherirse a las confesiones históricas lo lleva a uno a estar sano en el tipo de doctrina que se predica. ¿Sí? Pero ustedes saben que hoy en día se está predicando un evangelio muy, pero muy tergiversado, muy alejado de la palabra, y como hay personas que no estudian la Biblia, pues cualquier cosa que le diga un pastor, para ellos es verdad absoluta. Por eso es lo que está sucediendo hoy en día, y es que Dios está abriendo los ojos alrededor del mundo y Latinoamérica para que muchas personas quieren volver a la palabra y quieren tener un entendimiento de la palabra. ¿Listo? Igual sí debe analizar, porque mire, antes se reunían los creyentes para predicar sobre el perdón y las personas iban a las iglesias llorando por sus pecados. Hoy en día en las iglesias, las personas van a las iglesias y salen ignorando su pecado. Eso es una gran diferencia. Si yo llego a una iglesia y yo salgo ignorando mi pecado, yo debo preguntarme muchas cosas. Si yo me siento cómodo, si yo me siento relajado, si no me siento bien. Pero si antes las personas iban a las iglesias y lloraban por su pecado, pero hoy salen ignorando, eso hay que analizarlo también. ¿Listo? Incluso Bueno, yo sé que también yo varios se creo tenían que, que decir. Sí, sí, Mariana, perdón, para que oremos. incluso, por ejemplo, cuando ve uno, pues la iglesia dormida, una iglesia estancada, una iglesia en donde no se habla de ninguna doctrina, también es una iglesia equivocada. Hay doctrinas fundamentales o doctrinas esenciales, ¿sí? Por ejemplo, Ajá. la doctrina de la salvación es una doctrina esencial. La doctrina, una enfocada cristología es una doctrina esencial. Ajá. Una doctrina de neumatología donde se entienda la verdadera obra del Espíritu Santo es una doctrina esencial. Porque hoy en día se le atribuyen obras al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Eso es todo lo que se debe analizar.
Obviamente que la doctrina importa, porque por eso es que le decían que tuvieran cuidado de que la palabra dice de aquellos que querían tergiversar la doctrina, los querían alejar de la sana doctrina. Claro, es que la doctrina importa y demasiado. Y eso se debe analizar. Todo eso se debe analizar. Ok, muchas gracias. Listo, listo. Listo, vamos a orar, hermanos, y aprovechar que es que estamos diferentes de diferentes países y todo eso. Hay que orar por este tema de Latinoamérica y que Dios nos ayude y nos guíe con todo esto. ¿Sí? Necesitamos que Dios nos guíe, nos ayude en muchas cosas, porque Él es el único que nos puede guiar. Listo, vamos a orar. Bueno. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permites pasar aquí reunidos diferentes hermanos, Señor, de diferentes países, unidos, Señor, queriendo aprender más de tu palabra, porque sabemos que solamente, Señor, estudiando tu palabra es que podemos tener un entendimiento claro de las Escrituras. Gracias, Señor, por esta porción de Romanos que leímos, de Romanos capítulo 9, donde podemos profundizar y comprender acerca, Señor, de la elección y la predestinación, y te pedimos para que seas tú ayudándonos, Señor, y dándonos claridad con este tema. A la vez, Señor, nos unimos para orar por este tema del coronavirus, Señor, y de las situaciones tan fuertes, Señor, que se han vivido, muerte, Señor, y diferentes circunstancias, para que seas tú ayudándonos como iglesia a predicarles a otras personas de la palabra de Dios, y que así como decía Miguel Núñez en estos días, que este remesón donde aún a las iglesias no se nos permite reunirnos, cuando volvamos no sea igual sin habernos analizado muy bien muchas cosas. Hoy te doy gracias, Señor, te pido para que seas tú ayudando a la iglesia en Latinoamérica, para que pueda crecer y pueda avanzar y podamos volver a la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, les voy a compartir, los que no se han visto un documental, véaselo, se lo recomiendo. ¿Listo? Listo, pastor, muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. pastor. Que pase Bueno, buena noche. dígale. Sí, Bendiciones. Bendiciones a todos. Marco, ¿me iba a decir algo? Sí, la próxima semana es el estudio. Es Sí, siempre, el mismo día y la misma hora siempre. siempre, nosotros llevamos así desde septiembre del año pasado. Perfecto, Siempre. pastor, yo lo Hemos encuentro parado aquí. por la misericordia de Dios, hemos parado, pero es algo de perseverar, ¿cierto? Aquí hacemos, profundizamos, preguntamos, es una charla teológica que para los que aman este tipo de charlas, está bien, listo. Pastor, ¿puedo Buenísimo. invitar personas de aquí de Claro, México? claro, hermana, claro. Ay, Claro muchas que sí. gracias. Ok, Listo, gracias. y también los que quieran, la idea es que podamos estar ahí y podamos tener. Ni campo verde, no importa, ni no importa. La idea es que eso a medida que van aprendiendo y todos van profundizando. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones noches. a todos. Bendiciones a todos. Gracias.